Morí un martes. Eran las 3:40 p.m. Lo sé porque miré el reloj del hospital segundos antes de que mi corazón se detuviera. Y lo que pasó después... Bueno, ni siquiera sé cómo explicarlo bien. Siempre creí en Dios. Iba a la iglesia. Rezaba antes de dormir. Pensaba que todo estaba bien. Pero cuando dejé mi cuerpo y vi mi vida real, entendí algo que me hizo llorar allí mismo. Estaba durmiendo despierto, viviendo una fe falsa sin siquiera darme cuenta. Y Jesús me dijo algo que no estaba destinado a que todos escucharan. Me llamo Elena, tengo 37 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida por completo. No es una historia bonita para conmover y luego olvidar. Es lo que viví cuando morí por unos minutos y regresé. Vi cosas que no deberían verse. Sentí cosas indescriptibles. Y comprendí verdades que duelen, pero que te liberan. Pasé toda mi vida creyendo que estaba bien con Dios. Rezaba todos los días. Iba a misa, ayudaba cuando podía. Pero estaba en piloto automático. ¿Sabes cuando haces cosas sin pensar? ¿Cuando repites palabras sin sentir nada? Así era. Y yo ni siquiera lo sabía. Cuando crucé esa línea entre la vida y la muerte, mi conciencia se abrió de una manera que no puedo describir. Fue como si viera por primera vez. Y lo que vi sobre mí me asustó. Esto no pretende asustar a nadie. Pretende despertarte. Hacerte reflexionar sobre lo que estás haciendo con tu vida ahora mismo. Porque la muerte me mostró lo mal que la estaba viviendo. Y quizá tú también la estés viviendo mal, sin darte cuenta. Si alguna vez has sentido un vacío inexplicable, una incomodidad que no desaparece, la sensación de que algo necesita cambiar, quédate hasta el final. Míralo todo, porque este video podría afectarte de una forma inesperada. Dale a me gusta, para que más gente pueda verlo. Comenta lo que sentiste y suscríbete al canal para ver otros relatos de personas que han pasado por esto. Era un martes normal. Había llevado a mi hija al colegio, hecho la compra y contestado algunos mensajes del trabajo. Nada fuera de lo normal. Nada que me hiciera pensar que sería el día más importante de mi vida. Estaba en la cocina guardando la compra cuando sentí un dolor en el pecho. Al principio, pensé que era acidez. Había comido una croqueta de pollo por el camino, pero el dolor se intensificó. Empezó a irradiarse por el brazo. Recuerdo que pensé que no podía ser un infarto porque estaba sana. Salí a caminar. No fumaba. ¿Cómo podía ser un infarto? Pero lo fue. Y fue grave. Mi esposo me encontró desplomada en el suelo de la cocina. Dijo que estaba blanca como una sábana. Llamó a la ambulancia mientras intentaba despertarme. No recuerdo esa parte. Lo que sí recuerdo es despertar dentro de la ambulancia con gente a mi alrededor hablando rápido, apretándome el brazo y poniéndome cosas en la cara. Quería decirle que estaba bien, pero no pude. Mi cuerpo no me obedecía. Era como si estuviera atrapada en un caparazón que ya no funcionaba. En el hospital, todo pasó rapidísimo. Me llevaron a una sala llena de máquinas. La gente corría de un lado a otro. Podía oír las voces, pero parecía que venían de lejos. Alguien dijo que me había bajado demasiado la presión. Otro comentó algo sobre preparar el desfibrilador. Y miré el reloj de la pared. Las 3:40. Recuerdo ese número como si lo tuviera tatuado en la cabeza. Las 3:40 de un martes por la tarde. La hora en que mi corazón decidió parar. Y entonces llegó el silencio. Un silencio que no era solo ausencia de sonido. Era ausencia de todo. Ausencia de dolor. Ausencia de miedo. Ausencia de peso. No sentía nada. Y al mismo tiempo, lo sentía todo. Es difícil explicárselo a alguien que no lo ha vivido, pero fue como si me hubiera quitado una prenda apretada que había llevado toda la vida sin darme cuenta. De repente, me sentí ligera, libre y flotando. Cuando miré hacia abajo, me vi a mí mismo. Mi cuerpo estaba en la camilla. Había gente alrededor intentando salvarme.
Un médico con las manos sobre mi pecho practicándome RCP. Una enfermera sosteniendo algo. Otra escribiendo en un papel. Y yo estaba allí arriba observándolo todo. Tranquilo. Sin miedo. Simplemente observando. Como si ese cuerpo ahí abajo perteneciera a otra persona. Como si nunca hubiera sido eso. Debería haber estado desesperada. Debería haber gritado, llorado, intentado regresar. Pero no, estaba en paz. Una paz que nunca había sentido en mi vida. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy grave estaba sucediendo. Que esto no era un sueño. No era una alucinación. Era real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado despierto. Me quedé allí arriba un rato, simplemente observando. No sé cuánto tiempo. Pudo haber sido un segundo o una hora. El tiempo no funcionaba igual. Vi a los médicos atendiendo mi cuerpo. Vi la preocupación en sus rostros. Escuché fragmentos de frases. Perdimos el pulso. Adrenalina. Otra vez. Pero no sentí ninguna urgencia. Era como ver una película sobre mí. Entonces empecé a alejarme. No sé si me jalaron o si fui solo, pero seguí subiendo. Atravesé el techo del hospital como si fuera humo. Vi cómo el edificio de abajo se hacía más pequeño. Vi la ciudad, las calles, los coches, gente caminando, sin darse cuenta de que alguien cerca moría. La vida seguía como siempre para los demás. Solo para mí se había detenido. Y entonces entré en la oscuridad. Pero no era una oscuridad aterradora. Era acogedora, cálida, como el abrazo de una madre. Flotaba en esa oscuridad y me sentía segura, protegida, como si nada malo pudiera alcanzarme allí. Y entonces apareció la luz. No era una luz brillante que lastimara la vista. Era una luz suave, dorada, viva. Y venía hacia mí, o yo iba hacia ella, no lo sé. Al acercarme a esa luz, empecé a sentir cosas. Amor, pero no el amor como lo conocemos aquí. Un amor inmenso, completo, sin condiciones. Un amor que me conocía por completo, que sabía todo lo que había hecho, todo lo que había pensado, y que me amaba aún así. Lloré de alivio, de gratitud, al darme cuenta de que existía algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y en medio de esa luz vi una figura. Al principio no era una figura definida, era más como una presencia, pero poco a poco se fue aclarando. Era un hombre. Tenía ojos que parecían ver a través de mí, ojos llenos de bondad, y también de verdad. Me sonrió. Y en esa sonrisa supe quién era. No porque alguien me lo dijera, simplemente lo supe. Era Jesús. Al principio no dijo nada. Simplemente se quedó allí mirándome. Y en esa mirada vi tanto. Vi toda mi vida pasar ante mis ojos. No como una película a toda velocidad, sino como si reviviera cada momento. Y sintiendo lo que otros sintieron por mi culpa. Las veces que lastimé a alguien sin querer. Las veces que pude haber ayudado y no lo hice. Las veces que estaba tan preocupado por mí mismo que me olvidé de los demás. Esa parte fue difícil, muy difícil, porque siempre me consideré buena persona. No robaba, no hacía trampas, no mentía descaradamente, pero ahí vi que ser buena no era solo eso. Vi momentos que había olvidado por completo, como cuando un compañero de trabajo lloraba en el baño y fingí no verla porque tenía prisa. O cuando mi madre quería hablar y le dije que no podía porque tenía que ver una serie. Y lo peor fue sentir lo que ellos sentían. Mi colega se sentía solo, invisible. Mi madre se sentía rechazada, insignificante. Y yo lo había provocado, sin darme cuenta, sin mala intención. Solo porque estaba distraído, solo porque vivía en piloto automático. Pero también vi cosas buenas. Vi momentos que pensé que eran pequeños, pero que marcaron una gran diferencia en la vida de alguien. Una vez le hice un cumplido a una chica en el mercado,
y estaba teniendo el peor día de su vida. Ese simple cumplido la evitó de rendirse. Una vez pagué el almuerzo a un hombre que no tenía dinero. Lloró de gratitud al llegar a casa. Nunca lo supe. Jesús me mostró que todo cuenta. Todo, de verdad. Cada palabra, cada mirada, cada gesto. Creemos que pasa desapercibido, pero no es así. Todo queda registrado. Todo tiene consecuencias. Y responderemos por todo. No en un juicio de condena, sino en un juicio verdadero, al enfrentarnos a quienes realmente fuimos. Y entonces comprendí la magnitud del problema. Me había pasado la vida preocupándome por cosas sin importancia, trabajando demasiado, comprando cosas que no necesitaba, quejándome de tonterías, discutiendo por nimiedades y dejando escapar lo que realmente importaba. La gente, los momentos, las oportunidades de hacer el bien, de estar presente, de amar de verdad. Miré a Jesús y le dije que no sabía, que creía que estaba haciendo lo correcto, que iba a la iglesia, que rezaba, que creía en Él. Y me miró con una tristeza inmensa en los ojos. No era ira, era tristeza. Y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: creíste en mí, pero no me conocías. Me hablaste, pero no me escuchaste. Viviste para ti, no para mí. Esas palabras me destrozaron, porque eran ciertas. Iba a la iglesia por costumbre, porque mi madre siempre iba, porque todos en mi familia íbamos. Rezaba antes de dormir, repitiendo las mismas palabras de siempre. Padre nuestro que estás en los cielos. Sin pensar en lo que decía, sin sentir nada. Era una rutina, como cepillarme los dientes, como ducharme, algo que hacía automáticamente, y pensé que eso era suficiente. Pensé que Dios estaba satisfecho con eso, que tenía la garantía, que cuando muriera iría al cielo por ser religiosa. Qué simple era mi fe, qué superficial, qué vacía. Ahí vi que la religión no es lo mismo que una relación, que ir a la iglesia no es lo mismo que conocer a Dios, que repetir oraciones no es lo mismo que hablar con Él. Jesús me preguntó cuándo fue la última vez que me detuve a escucharlo de verdad. No para pedirle nada, no para quejarme, sino para escuchar, para callar y dejarlo hablar. Y no supe qué responder, porque nunca lo había hecho. Siempre hablaba, siempre preguntaba, siempre me quejaba. Pero escuchar, nunca. Trataba a Dios como a un empleado que tenía que resolver mis problemas, no como a un padre que quería conocerme. Y me mostró lo común que era esto. Cómo la mayoría de quienes se llamaban cristianos vivían así, realizando los rituales correctos, diciendo las palabras correctas, pero con el corazón en otra parte, distraídos, preocupados por otras cosas. Era una fe superficial, una fe para presumir, una fe que no cambiaba nada en su interior. Lloré mucho allí. Lloré de vergüenza, de arrepentimiento, al ver que había desperdiciado tantos años, tantas oportunidades de conocerlo de verdad, tantas oportunidades de vivir de otra manera, y lo había desperdiciado todo, por pereza, por distracción, porque pensé que tenía tiempo, que podría dejarlo para después, que algún día le dedicaría más tiempo. Pero Jesús no me condenó. Me abrazó, me sostuvo mientras lloraba y dijo que aún había tiempo, que había regresado precisamente para esto, para despertar, para vivir de verdad, para contarles a otros lo que había aprendido, porque mucha gente dormía como yo, mucha gente creía que estaba bien cuando no lo estaba, y alguien necesitaba decírselo. Y entonces Jesús me dijo algo que no era para que todos lo oyeran. Dijo que la mayoría de quienes decían pertenecer a Él no lo reconocerían cuando llegara el momento, porque habían creado un Jesús en sus mentes, un Jesús amable que solo bendecía, que no pedía nada, que aceptaba todo, pero ese Jesús no existía, era una invención, una versión cómoda que no molestaba a nadie.
El verdadero Jesús era amor. Sí, pero también era verdad. Justicia. No consentía a la gente. Exigía cambio, transformación, dejar atrás la vieja vida y empezar de nuevo. Y eso requería trabajo. Costó dinero, exigió sacrificio, y la mayoría de la gente no quería pagar ese precio. Querían las bendiciones sin obediencia. Querían el cielo sin la cruz. Me dijo que mucha gente se presentaba ante él creyendo que merecía entrar. Hablaban de oraciones, de diezmos, de misas, de labores en la iglesia, y él decía: «No te conozco». Porque conocerlo no se trataba de hacer cosas por él. Se trataba de estar con él. Se trataba de vivir con él. Se trataba de dejar que nos cambiara desde dentro. Y casi nadie hacía eso. Le pregunté qué debía hacer entonces, qué significaba para él vivir de verdad. Y me respondió algo sencillo. Dijo: «¿Me amas? ¿Amas a los demás? ¿Me sigues? ¿Sirves a los demás? ¿Me conoces? ¿Te pareces a mí?». No se trataba de reglas, no se trataba de rituales, se trataba de amor, amor verdadero, el que duele, el que cuesta, el que se entrega, el que no espera nada a cambio. Me mostró a personas que nunca habían pisado una iglesia, pero que vivían este amor, que se preocupaban por los demás, que daban lo que tenían, que perdonaban a quienes no lo merecían. Y estas personas eran más cercanas a él que muchos sacerdotes y pastores famosos, porque lo que importaba era el corazón, no la apariencia, no el cargo, no el título, el corazón. Y me dijo que volviera y contara esto, para advertirles que el tiempo se acababa, no para asustarlos, sino para despertarlos, porque mucha gente buena estaba perdida, creyéndose salvada. Mucha gente religiosa estaba lejos, creyéndose cerca. Y alguien necesitaba decir la verdad, aunque doliera, aunque fuera incómoda, aunque mucha gente no quisiera oírla. No quería volver, lo juro. Estar allí con él era demasiado bueno, era demasiado pacífico, era demasiado amor. La idea de volver a ese cuerpo dolorido, a esa vida llena de problemas, me llenaba de una inmensa tristeza. Pedí quedarme, supliqué. Dije que haría más bien allí que aquí, pero él dijo que no, que tenía una misión, que había gente que necesitaba escuchar lo que había visto. Me mostró a mi hija. Tenía 13 años en ese momento. Estaba en la escuela cuando morí. No sabía nada. Y me mostró lo que sucedería si no regresaba. Mi hija crecería enojada, con dudas, con un vacío en el pecho que nunca cerraría. Me necesitaba, no solo como madre, sino como ejemplo, como alguien que le mostrara que Dios era real, que la vida tenía sentido, y también me mostró a otras personas, personas que ni siquiera conocía, personas que se cruzarían en mi camino en los años siguientes, personas que estaban perdidas y que me escucharían hablar de lo que había pasado y despertarían. Cada una de estas personas tenía valor para él. Cada una merecía la oportunidad de conocer la verdad. Y yo podría ser esa oportunidad, si regresaba. Fue la decisión más difícil de mi vida, dejar ese lugar de paz para regresar a este mundo de dolor, dejar su presencia para regresar a la soledad de aquí. Pero dije que sí, no por valentía. No lo soy. Dije que sí porque me lo pidió, porque vi en sus ojos que era importante, que valía la pena, que cada persona que despertara gracias a mi testimonio marcaría la diferencia. Y entonces me abrazó de nuevo, fuerte, lleno de amor, y dijo: «Ve, iré contigo, no estarás sola, te guiaré, te protegeré, te daré las palabras adecuadas en el momento adecuado. Solo confía en mí, vive para mí, ama como yo amo, y al final nos volveremos a encontrar, para siempre». Empecé a alejarme de él. La luz se atenuó. La oscuridad regresó, pero esta vez no era acogedora. Hacía frío, pesaba, y de repente sentí dolor, mucho dolor. Me dolía el pecho,
Me dolía la cabeza. Oía voces gritando. Ha vuelto. Tenemos pulso. Preparen la UCI. Y abrí los ojos en el hospital. Viva de nuevo. Diferente para siempre. Despertar fue horrible. Sentía el cuerpo como si me hubiera atropellado un camión. Tenía un tubo en la garganta, una aguja en el brazo, cables por todas partes. No podía hablar. No podía moverme. Solo podía llorar. Y todos pensaron que lloraba de dolor. Pero no era así. Lloraba porque había regresado. Porque había dejado ese lugar maravilloso para volver a esto. Mi esposo estuvo a mi lado todo el tiempo. Me tomó de la mano. Me dijo que me amaba. Que había estado desesperado. Que creía haberme perdido. Y yo tenía tantas ganas de contarle lo que había visto. Lo que había sentido. Pero no me salió nada. Solo lágrimas. Solo sollozos. Debió pensar que estaba traumatizada. Y lo estaba. Pero no de la forma en que él pensaba. Cuando por fin me quitaron el tubo y pude hablar, lo primero que dije fue: vi a Jesús. Mi esposo me miró sin saber qué decir. Creo que pensó que era el efecto de la medicación, que estaba delirando. Me acarició la cara y me dijo que descansara, que hablaríamos más tarde. Pero yo sabía que no era delirio. Era lo más real que había experimentado en mi vida. En los días siguientes permanecí en silencio, procesando todo, intentando comprender lo que había sucedido, intentando encajar esa experiencia en mi vida normal, y no encajaba. Ya nada tenía sentido. Las preocupaciones de antes me parecían ridículas, las discusiones tontas, los planes vacíos. Había visto la eternidad. ¿Cómo iba a preocuparme por la factura de la luz después de eso? Mi hija vino a visitarme al hospital. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me agarró la mano y me dijo: mamá, tenía tanto miedo de perderte. La miré y vi lo que Jesús me había mostrado. Vi cuánto me necesitaba. No la madre distraída que solía ser, sino una madre presente. Una madre que le enseñara a vivir de verdad, a conocer verdaderamente a Dios. Y fue ahí donde lo decidí. Decidí que iba a cambiar, que iba a vivir de otra manera, que iba a contar lo que había visto a quien quisiera escuchar. No porque fuera especial. No lo soy. Soy una mujer común y corriente que tuvo una experiencia extraordinaria, pero esta experiencia trajo consigo una responsabilidad. Hablar. Advertir. Despertar a quienes dormían como yo. Todo cambió. Literalmente todo. La forma en que me despierto por la mañana. La forma en que miro a la gente. La forma en que uso mi tiempo. Antes, me despertaba pensando en los problemas, en las facturas, en el trabajo, en las cosas que tenía que hacer. Ahora me despierto dando gracias, agradeciendo otro día, otra oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Antes veía a las personas como obstáculos. El conductor que conducía despacio, el cajero que tardaba demasiado, el vecino ruidoso. Todo me irritaba. Ahora miro y veo almas. Veo personas que luchan, que sufren, que necesitan amor igual que yo. El conductor lento puede estar enfermo. El cajero puede estar exhausto. El vecino puede sentirse solo. No conozco la historia de nadie. Antes, perdía el tiempo en tonterías. Pasaba horas en el teléfono viendo cosas sin importancia. Me quejaba de cosas que no podía cambiar. Planeaba cosas que nunca haría. Ahora uso mi tiempo con intención. Para estar con mis seres queridos. Para ayudar a los necesitados. Para hablar de Jesús a quienes quieren escuchar. Cada minuto cuenta. Cada día es un regalo. Mi vida de oración ha cambiado por completo. Antes, era una lista de peticiones. Dios, dame esto. Dios, resuelve aquello. Dios, haz que suceda. Ahora es conversación. A veces ni siquiera pido nada. Simplemente me quedo en silencio, escuchando.
esperando, dejándole hablar. Y sí habla, no en voz alta, sino con impresiones, con pensamientos, con una paz que surge de la nada. He aprendido a reconocer su voz. Mi matrimonio ha mejorado muchísimo. Antes era una esposa ausente. Siempre estaba demasiado cansada, demasiado ocupada, demasiado preocupada. Mi esposo siempre era mi segunda prioridad. Ahora lo miro y veo el gran regalo que es. Veo los años que hemos pasado juntos. Veo el amor que me tiene incluso en mis peores días. Y lo valoro, lo cuido. Ya no lo dejo pasar desapercibido. Y mi relación con mi hija se transformó. Antes era una madre exigente, una madre que se quejaba, que la comparaba con los demás. Ahora soy una madre que escucha, que abraza, que está presente, que le habla de Dios no como una obligación, sino como lo más importante que tengo que transmitirle. Ella también cambió al ver mi cambio. Empezó a preguntar por mi experiencia. Quería saber más. Si has llegado hasta aquí, creo que no ha sido casualidad. Creo que hay algo en esta historia que estaba destinado a que escucharas. Quizás estés viviendo como yo antes, en piloto automático, haciendo lo correcto por fuera, pero vacío por dentro, pensando que todo está bien cuando no es así. Si es así, te pido, detente, detente ahora. Mira tu vida con honestidad. Pregúntate si realmente estás viviendo o simplemente existiendo. Quizás guardas resentimiento hacia Dios. Quizás algo en tu vida te hizo dudar, que te distanció, que te hizo pensar que no le importas. Lo entiendo. Yo también pasé por eso después de perder a mi padre. Pero te digo, a Él le importas, más de lo que imaginas. Él conoce tu dolor, Él conoce tu historia, y está esperando tu regreso. No para condenarte, para abrazarte. Quizás ni siquiera creas en Dios. Quizás pienses que todo esto es inventado, que aluciné, que no hay nada después de la muerte. No voy a intentar convencerte. Ese no es mi papel. Mi papel es contarte lo que he vivido. Lo que hagas con ello es tu problema. Pero solo te pido una cosa. Mantente abierto. No cierres la puerta. Porque si tengo razón, querrás haberlo oído. Lo que aprendí allí es que el amor lo es todo. No el amor romántico de las películas, no el amor egoísta, sino el amor que se entrega, que perdona, que sirve, que no espera nada a cambio. Ese amor es Dios. Y cuando vivimos ese amor, vivimos a Dios, incluso sin saberlo, incluso sin nombre, incluso sin religión. Porque Dios no se limita a ninguna iglesia. Él está donde quiera que haya amor verdadero. Y aprendí que el tiempo es corto. Mucho más corto de lo que creemos. Tenía 43 años cuando morí. Pensé que aún me quedaba mucho tiempo, que viviría hasta los 80, que podía dejar las cosas importantes para después. Pero no hay un después garantizado. Existe el hoy. Existe el ahora. Este momento que vives es el único del que estás seguro. Aprovéchalo. Si sientes algo ahora mismo, no lo ignores. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de rezar, reza. Si tienes ganas de llamar a alguien y pedirle perdón, llámalo. No lo dejes pasar. No esperes el momento oportuno. El momento oportuno es ahora. Siempre ahora. Porque no sabemos si tendremos un mañana. Y lo digo como alguien que casi no lo tuvo. Han pasado 4 años desde que morí y regresé. 4 años viviendo una vida completamente diferente. 4 años contando esta historia a quien quiera escucharla. Y cada vez que la cuento, la revivo. Vuelvo a sentir ese amor, esa paz, esa certeza de que hay algo mucho más grande de lo que vemos. Y eso me da la fuerza para continuar. Para no rendirme. Para no volver al piloto automático. No sé cuánto tiempo me queda aquí. Podría ser mucho. Podría ser poco. No importa. Lo que importa es lo que hago con el tiempo que tengo. Y he decidido aprovecharlo al máximo. He decidido vivir cada día como si fuera el último.
no con desesperación, sino con intención, presente, consciente, amando a quienes amo, haciendo el bien que puedo, diciendo lo que tengo que decir. Y te invito a hacer lo mismo. No necesitas morir para despertar. Yo morí. Pero tú no necesitas hacerlo. Puedes despertar ahora. Puedes decidir hoy que vivirás de otra manera, que dejarás de posponer las cosas importantes, que conocerás verdaderamente a Dios, no al Dios de la religión, no al Dios de los rituales, sino al Dios que te ama, que te conoce, que te ha estado esperando desde siempre. Si este video te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. No es para mí, para que este mensaje llegue a más gente, para que otros que duermen tengan la oportunidad de despertar. Comenta abajo qué sentiste. Leo todos los comentarios. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, envíaselo. A veces, un mensaje en el momento justo cambia una vida entera. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Seguiré contando historias como esta. Historias de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que vieron el otro lado, que regresaron diferentes, porque creo que estas historias despiertan a la gente, que tocan algo dentro de nosotros que otras cosas no. Y quiero ser parte de eso. Quiero ayudar a despertar a quienes duermen. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme. Oro por ti ahora. Oro para que Dios toque tu corazón, que te muestre lo que me mostró a mí, que no tengas que morir para comprender el valor de la vida, que despiertes hoy, ahora, y vivas de verdad hasta el día en que lo encuentres. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video. No olvides suscríbete al canal para recibir más contenido sobre espiritualidad, fenómenos paranormales y desarrollo personal. Activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos sobre SM, meditación y temas espirituales. Comparte este video con cualquier persona que creas que necesita escuchar este mensaje. Puede transformar vidas.